91.7. Hablamos con la verdad. 19 minutos para las 9 de la mañana de este sábado 7 de noviembre. Ha estado también en la atención de todo el mundo lo que está ocurriendo con las elecciones en Estados Unidos, y tomamos contacto a esta hora de la mañana aquí en ADN Noticias con el investigador del Centro de Estudios Internacionales de la UC, Diego Rojas. Diego, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, Raúl. Hola, Axel. ¿Cómo están? Muy bien. Diego, consultarte cómo estás viendo tú esta situación que se está viviendo en Estados Unidos. Han sido jornadas extensas de recuento de votos. ¿Qué es lo que se puede prever? De hecho, The New York Times titula a esta hora que Biden está liderando en 4 estados claves, está cerrando esta victoria. ¿Qué es lo que se debería esperar cuando ya pudiésemos tener un resultado final, en definitiva, ya de quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos? Bueno, perfecto. Esa es una pregunta un poco compleja para la situación como se ha venido dando, especialmente por la dilatación que han tenido de terminar el conteo y lo estrecho que están siendo los márgenes. Uno podría pensar de que efectivamente en los próximos días podríamos tener cerrado el conteo, pero dados los estrechos márgenes que hay, no creo que prontamente, por ejemplo, la próxima semana tengamos ya un resultado definitivo. Y esto se podría dilatar aún más en el tiempo en la medida que se judicialicen algunos conteos. Hay algunos estados como Georgia que ya oficializaron que van a volver a hacer un conteo de los votos, precisamente por el estrecho margen, y aún veremos qué es lo que va a pasar con la decisión del presidente Donald Trump de objetar vía cortes algunos resultados. Ahora, los tiempos son bastante acotados para América, o sea, para Norteamérica. Tiene que haber un presidente en enero que asuma. Entonces, ante eso, podríamos esperar que este mes de noviembre en sí es un mes clave. Y todo esto se va a ir zanjando en la medida que podamos saber efectivamente cuáles son los próximos pasos que pueda tener el actual gobierno de Donald Trump y cómo se va a enfrentar ante los resultados cuando ya se terminen los conteos. Yo creo que este fin de semana también es clave. El lunes o a mitad de la próxima semana ya podríamos tener una claridad de los estados que aún tienen conteos pendientes. A pesar que algunos que ya están más o menos zanjados, quedan porcentajes muy marginales por contar, pero los resultados siguen siendo muy estrechos. Diego, tú lo mencionabas que el presidente Donald Trump podría dilatar este proceso aún más. ¿Cómo ves precisamente estos discursos que ha realizado donde él ha señalado que podría precisamente haberse dado un fraude electoral y ha señalado que va a iniciar todas las acciones legales que tenga a sus manos? ¿Cómo se puede entender este discurso y qué es lo que podría pasar precisamente si finalmente Joe Biden, que es lo que se proyecta, logre la presidencia de Estados Unidos? Bueno, ahí hay 2 escenarios posibles. Yo creo, a nivel muy incipiente aún, porque aún no sabemos cuáles son las acciones reales que va a tomar. Creo que hay 2 caminos. Uno es que efectivamente vaya a alguna corte a objetar alguna elección, y eso sería un proceso parecido a lo que vivimos en el año 2000, que es muy distinto a esta elección a lo que pasó el año 2000. Y podríamos tener un proceso parecido, que en algún estado en particular hay una dilatación extensa, de por lo menos un mes, hasta poder llegar a un resultado definitorio. Y eso depende también en la medida de que se cierran estados con un número ya totalmente irremontable, que no haya discusión de la victoria de Biden, que podría darse el caso. Y un segundo punto importante de la estrategia política ya del presidente Donald Trump es instaurar una lógica discursiva respecto a su propio resultado electoral. El salir a decir sin mucho fundamento que había un fraude electoral también se puede interpretar como un cambio de lógica en el discurso que va a tener. O sea, en el caso de que Biden efectivamente sea electo y no haya muchas dudas al respecto o no haya muchos procesos judiciales, la lógica con la que va a operar Donald Trump es decir, perdí la elección porque hubo un fraude. Y eso lo puede mantener discursivamente por mucho tiempo, aún sin que haya llegado a algún proceso en particular, sin que lo defienda en ninguna corte, o sin que haya un método probatorio para decir que efectivamente perdió la elección porque me la robaron, que es prácticamente lo que ha dicho el presidente Donald Trump estos últimos días. Diego, a partir de ese argumento de Trump, claro, se desprende en definitiva que él ya se siente derrotado, dado que él ya acusa fraude. O sea, si él se sintiera ganador, no hablaría de fraude, sino que esperaría como Biden, que probablemente ya se siente ganador, sigilosamente el resultado y el escrutinio final. Ahora, lo que preocupa a los estadounidenses y a nivel internacional
son los efectos que pueda tener este discurso de Trump respecto al fraude. Habló de corrupción del sistema, de abiertamente robo sin ningún tipo de prueba. Entonces, de aquí en adelante sabemos, el país está muy polarizado, vemos cómo los resultados son muy estrechos a favor de uno u otro de los candidatos, y a partir de eso también vemos cómo se ha ido fortificando, no sé, alguna de las principales ciudades de Estados Unidos de cara a lo que venga a posteriori, cuando ya eventualmente pueda ser, digamos, planteado que Biden pueda resultar ganador. Las consecuencias que esto pueda tener con el electorado acérrimo de Trump y las manifestaciones o hechos de violencia que se pueden generar en las calles, ¿no? Bueno, eso era una preocupación incluso mucho antes de que ya tuviéramos los primeros resultados, el tema sobre todo de la polarización y la violencia. Si uno hace un recorrido por las estaciones de televisión estadounidense o lee algunos diarios, dan cuenta de algunos hechos que son preocupantes, de manifestaciones, de algunos ataques, muy focalizados, muy menores, propios quizás de la tensión de lo que estamos viviendo hoy en día. Pero claro, ahí yo creo que hay dos desafíos. El primero es muy institucional, es que Estados Unidos demuestre que las instituciones que la respaldan funcionan. Y eso efectivamente va a suceder dependiendo de qué es lo que pase con la judicialización de algunos conteos. Si esto se decanta por una vía institucional, Estados Unidos está resolviendo sus problemas con las mismas lógicas que ha operado siempre. Ahora, sería muy distinto que empezáramos a ver cambios en la propia ciudadanía, que viéramos que la polarización que está en la política se decante completamente en las calles y viéramos más violencia, más protestas, más actos que sean contra el establishment, contra el resultado, o que se enfrenten definitivamente votantes de Donald Trump con Joe Biden, que no ha sido el caso. Creo que la violencia ha venido por otros hechos puntuales que todos conocemos, el tema de las policías, sobre todo, creo que aún está muy en boga. Ahora, yo tiendo a pensar de que esto se va a resolver por una vía institucional. Es muy extraño que viéramos que se resolviera por otras vías. Que tuviéramos a un Donald Trump, por ejemplo, que desconociera los resultados, eso no es complejo que pase. Yo tiendo a pensar de que esto va a decantar por una vía bastante institucional, y es la salida que tiene. Incluso el mismo Partido Republicano en algún minuto tiene que salir a operar como partido y tratar de controlar las declaraciones del mismo presidente. ¿Por qué crees que no ha ocurrido precisamente, Diego, esa situación, que no ha existido un pronunciamiento tan claro por parte del Partido Republicano respecto a estos dichos del presidente Donald Trump? Bueno, prácticamente como partido no, pero sí han habido algunos miembros del partido que sí le han restado respaldo o han omitido decir algún comentario. Tiendo a pensar que son sigilosos al respecto, porque, insisto, el tema aún no está cerrado. Hay muchas cosas que se pueden dar vuelta aún. El conteo de Georgia, por ejemplo, son miles de votos. Es muy incipiente decir que hay un resultado ya fijo. Yo creo que el Partido Republicano está operando a eso, a esperar a una lógica de que esto avance en los tiempos que tiene que avanzar, y está siendo muy mesurado con dar alguna respuesta en particular como partido, porque claro, tú haces un sondeo de algunos miembros del partido, decían algunos que han salido a respaldar a Donald Trump, incluso el mismo vicepresidente Michael Pence, pero tiendo a pensar que están siendo muy cautos al respecto de esto, porque es un tema delicado. O sea, el cómo enfrentar el post electoral va a ser un gran tema para el Partido Republicano, y me imagino que, sin saberlo de primera fuente, debe estar pensando alguna estrategia, sobre todo comunicacional y de orden interno, para enfrentar una posible derrota del presidente. Muy bien, Diego Ruiz, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Gracias por conversar con ADN. Buenos días. Diego Rojas, perdón. Diego Rojas, te cambié el apellido, Diego. No te preocupes. Que estés muy bien. Hasta luego. Pausa, ya volvemos. 8:50 minutos. 8:50 minutos. ADN.